graficamos estos tres números complejos, z sub 0, 5 de parte real, 5 de parte imaginaria. Aquí tengo z sub 0 con su vector asociado. Este vector asociado siempre parte de 0, 0. La longitud del vector asociado al número complejo z sub 0 es el módulo de z sub 0. Este es el punto representativo de z sub 1. El vector asociado a z sub 1 es este. Y su longitud, es decir, lo que mide, es el módulo de z sub 1. Z sub 2, su representación está acá. Es este puntito. Z sub 2, acordémonos que tiene 0 en la parte real y 6 en la parte imaginaria, con lo cual solo tiene parte imaginaria. Este numerito tiene este vector asociado con esta longitud y la longitud es módulo de z sub 2. El número complejo escrito de la forma binómica z es igual a a más bi, recordemos, está asociado a un vector. La longitud de ese vector la sacamos con el módulo de z, es decir, el módulo del número complejo. Este se calcula haciendo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En nuestros ejemplos tenemos z sub 0 es el número complejo 5 más 5i, este es z sub 0, 5 más 5i, este es el puntito asociado de z sub 0 y este es el vector. Su longitud está medida por el módulo de z sub 0 y lo sacamos elevando la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Tenemos la parte real 5 y la parte imaginaria 5. Esto es igual a raíz de 50, que es aproximadamente 7,1. Es decir, el vector mide aproximadamente 7,1 en la unidad que lo tengamos. Si lo tenemos en centímetros, será 7,1 centímetros. Si lo medimos en milímetros, 7,1 milímetros. Z sub 1 es el número complejo 7, que está compuesto por la parte real 7 y la parte imaginaria 0. Z sub 1 es este numerito, esta es su representación gráfica y este es su vector asociado. El módulo de z sub 1 es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, 7 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es 49 más 0, que esto nos da 49 y la raíz de 49 es 7. Es decir, el vector, observemos, el vector va a medir 7. Como nuestro número complejo z sub 1 contiene solamente la parte real y no tiene parte imaginaria, la longitud del vector va a estar asociado justamente con el número que está representado por la parte real, 7. Lo mismo va a pasar acá con la parte imaginaria. Nuestro número imaginario, z sub 2, solamente tiene parte imaginaria, no tiene parte real. Con lo cual, el módulo de z sub 2, es decir, la longitud del vector, va a ser 6. Vamos a calcularlo. Z sub 2 tiene solamente parte imaginaria, la parte real es 0. Es decir, el módulo de z sub 2 es 0 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y esto es raíz de 36 y la raíz de 36 es 6. Esto nos devuelve la longitud de los vectores asociados a los números complejos, ¿sí? Los módulos. Estos nos sirven para ahora calcular la representación trigonométrica de los números complejos. Es decir, esto es una representación binómica. Los números complejos los podemos representar de forma trigonométrica, asociando un vector y el ángulo que se forma entre la parte real y el vector. Si lo vemos acá a simple vista, vemos que z sub 1 no tiene un ángulo, ¿sí? El ángulo asociado a z sub 1 es 0, porque entre el eje real y el vector asociado a z sub 1 no forma ángulo, es decir, el ángulo es 0. Veamos que el ángulo entre el eje real y el vector asociado z sub 0 es este angulito, que es de 45 grados. El ángulo entre
el eje real y z sub 2 va a ser 90 grados. ¿Sí? Este de acá. Para calcular el ángulo de alfa, ¿sí? Vamos a utilizar seno, coseno o tangente, según nos convenga. Seno de alfa es la parte imaginaria del número complejo dividido el módulo. Coseno del ángulo asociado entre el eje de los reales y el vector está dado por la parte real del número complejo dividido su módulo. Y la tangente del ángulo asociado al vector es la parte imaginaria dividido la parte real. Entonces, según el número complejo voy a tener que utilizar uno u otro para calcular el ángulo. Nosotros ya sabemos los ángulos de cada uno, ¿no? El ángulo de z sub 1 es 0, el ángulo de z sub 0 es 45 y el ángulo de z sub 2 es 90. Verifiquemos. Z sub 0 tiene parte real y parte imaginaria, con lo cual podemos utilizar tangente. Tangente del ángulo alfa es la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, en nuestro caso, la parte imaginaria es 5 y la parte real es 5. En nuestro ejemplo, z sub 0, entonces la tangente de alfa es 5 sobre 5, que es 1. A esto le tenemos que calcular el arco tangente. Entonces, despejamos tangente para el otro lado como arco tangente, sacamos el arco tangente de 1 y el arco tangente de 1 es 45. Para z sub 1 solo tiene parte real, con lo cual nos conviene utilizar el coseno que trabaja con la parte real y el módulo. En nuestro ejemplo, z sub 1, nuestra parte real es 7 y nuestro módulo z sub 1 es 7. Entonces 7 sobre 7 nos da 1. Lo que vamos a hacer es despejar el coseno y esto nos va a dar arco coseno. Arco coseno de 1 nos da 0 grados. Como z sub 2 solo tiene parte imaginaria, es decir, solo tiene la parte b, vamos a utilizar seno. En nuestro ejemplo, z sub 2 seno es b sobre módulo de z. Nuestro b en este caso es la parte imaginaria, que es 6, y el módulo de z sub 2 es justamente 6. Esto nos da 1 y volvemos a hacer lo mismo. Arco seno de 1 nos da 90 grados. Entonces tenemos que para z sub 0 el ángulo asociado es 45, para z sub 1 el ángulo asociado alfa sub 1 es 0 y para z sub 2 alfa sub 2 el ángulo asociado es 90 grados. Con el módulo y con el ángulo podemos representar en forma trigonométrica los números complejos. Acá abajo escribimos la forma trigonométrica de los números complejos. Z, es decir, se los puede escribir de la forma a más bi, o como el módulo que encontramos, es decir, la longitud del vector, por y entre paréntesis coseno del ángulo más seno del ángulo por i. Seno es la parte imaginaria, coseno es la parte real. En nuestro ejemplo z sub 0, de forma binómica era 5 más 5i, y de la parte real es, nuestro módulo en z sub 0 es raíz de 50, para decirlo más exacto. Raíz de 50 por, y entre paréntesis, coseno de 45, ¿sí? Nuestro ángulo alfa sub 0 es 45 grados. Coseno de 45 más seno de 45. Z sub 1, la parte binómica es 7. Recordemos que tiene solo parte real, no tiene parte imaginaria. Entonces, la forma trigonométrica de escribir nuestro número complejo va a ser 7 por, y entre paréntesis, coseno de 0 a ángulo más seno de 0. Esto es, si lo vemos así, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Acá me va a quedar, si hacemos distributiva,
7 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, dijimos, entonces 7 por 1 es 7. Dijimos que seno de 0 es 0, entonces 7 por 0 es 0. Volvemos a tener nuestro número de forma binómica. Z sub 2, el módulo de Z sub 2 es 6. Entonces, nuestra forma trigonométrica nos queda 6 por coseno de 90. El ángulo asociado, recordemos, de Z sub 2 es 90. Entonces, me queda 6 por coseno de 90 más seno de 90.